Hola, yo soy Dado, les voy a enseñar cómo podemos hacerle counter a todos los héroes de Overwatch 2. Esto tomaría muchísimo tiempo, así que preparé algo súper rápido y resumido para que todos esos nuevos jugadores de Overwatch sepan a qué héroes pueden cambiar si alguien los está molestando. Y si eres un veterano de Overwatch 2, deja en los comentarios si se me pasa algún dato y no olvides suscribirte para no perderte de ningún video. Recuerden que el rol de DPS es el que más puede influir y cambiar en el rumbo de la partida. Por lo tanto, es el que más tendrá que adaptarse a la partida. Roadhog también va a ser buen counter para muchos héroes aquí en la lista, pero recuerden que actualmente es el peor tanque del juego, así que hasta que no llegue el rework no será tan efectivo como antes. Teniendo esto en cuenta, comencemos. Con Ashe lo que podemos hacer es jugar snipers, como Widowmaker, que tengan más alcance que ella. En el rol de tanque podemos usar a D.Va, ya que llegas a terreno alto y con tu matriz puedes proteger a tus compañeros de disparos y dinamitas. En el rol de soporte, a Ana. Tu granada es perfecta para cuando alguien es afectado por la dinamita y puedes dormir a Bob si es necesario. A Bastion le ocurre algo bastante similar como con Ashe en cuanto a counters. Para enfrentar a Bastion optaremos por francotiradores al igual como Widowmaker, Ashe y Hanzo. Podemos añadir a la lista a Tracer, por su alta movilidad y que Bastion tiene un hitbox muy grande, y puede recibir el daño completo de la Tracer. Y en cuanto a los tanques, D.Va y Sigma pueden seguir el ritmo a la presión de Bastion. Para tus soportes, Zenyatta, solo que asegúrate de jugar fuera del rango efectivo de Bastion. Para hacerle counter a Cassidy en el rol de DPS, Widowmaker, Hanzo y Soldado. Para tanques, D.Va y Orisa. Para soportes, quieres usar a Moira. Con Echo vamos a utilizar a Soldado y Widowmaker. Y en cuanto a tanques, vamos a utilizar a Roadhog y Zarya, porque básicamente puede parar mucho daño de Echo con sus burbujas. En cuanto a soporte, aquí podemos utilizar a Ana si acertamos nuestros disparos. A Genji le vamos a hacer counter con Sombra y Symmetra en cuanto al rol de DPS, y con Zarya como tanque. Y luego si queremos hacerle counter como soporte, cambiaremos a Moira, Brigitte y Lucio. Para hacerle counter a Hanzo, hasta con una Pharah que le des del aire va a ser muy fácil. Sojourn y Widowmaker. D.Va para hacerle frente. Y Sigma porque se enfrenta a él a la distancia y es muy sencillo de neutralizar. Y para soportes, Kiriko. Con Jungrat utilizaremos a Widowmaker, Hanzo, Ashe o Pharah. En cuanto a tanques, usaremos a Zarya, que es el tanque que más se beneficia para cargarse de energía, y D.Va para presionarlo. En cuanto a soportes, Baptiste. Para Mei es casi lo mismo, Widowmaker, Hans, Ashe o Pharah. En cuanto a tanques, usa Zarya y para soportes a Kiriko. Para hacerle counter a Pharah utilizaremos hitscans como Ashe, Cassidy, Soldado y Widowmaker. Como tanque utilizaremos a D.Va. Y como soporte utilizaremos a Ana, pero también a Mercy, para apoyar a uno de nuestros DPS y poderle hacerle más daño. Para hacerle counter a Reaper utilizaremos a Hanzo y Widowmaker. Como tanque utilizaremos a D.Va porque puede absorber todos sus disparos con la matriz, incluido la ulti. Y como soporte a Ana, ya que si le tiramos una granada ya no podrá curarse cuando dispare. O incluso podemos utilizar a Zenyatta. Para su Yorn utilizaremos a Genji. Ahora bien, Genji es un héroe que requiere de mucha habilidad, así que si no eres muy bueno con Genji, siempre puedes escoger a su Yorn por igual, aunque no creo que la podamos considerar como counter, pero te lo dejo como consejo. También como tanque utilizaremos a D.Va y para soporte a Mercy, para apoyar a un DPS de tu equipo y en el aire es más difícil que te acierte los disparos. Para soldado, Widowmaker, Ashe, Hanzo o incluso Genji, pero también como tanques puedes utilizar a D.Va o puedes utilizar tanques de escudo como Reinhardt y Sigma para contenerlo. Para soportes, Lucio, Baptiste o Kiriko. Para sombra, lo más eficiente es otra sombra, para que cuando se descubra puedas hackearla y cuando hackeas una sombra básicamente estará muerta, pero como comentamos, utilizar al mismo héroe no la consideraría como counter, pero también puedes utilizar a Hanzo. Como tanque, lo mejor es Zarya o D.Va, para poder reaccionar a sus hackeos, y como soporte, Moira y Brigitte, porque su hackeo realmente no los afecta tanto y aún puedes defenderte sin problema. Para Symmetra puedes usar a Pharah y como tanques a Zarya y Winston, porque es muy fácil tratar por una Symmetra y ganarle. Para soportes, simplemente Moira. Con Torbjorn, recuerda que tu principal objetivo es destruir su torreta, pero lo más útil es Hanzo, Widowmaker, Ashe y Pharah. Como tanque, Ramatra. Y para soporte, Zenyatta. Lo mejor contra Tracer es otro flanqueador, ya sea Genji o otra Tracer. Pero también puedes utilizar a Torbjorn. En cuanto a tanque, lo mejor es D.Va, pero también Roadhog. Y en cuanto a soportes, lo mejor es Brigitte, Moira o Kiriko. Para hacerle counter a una Widowmaker necesitamos otro sniper, ya sea otra Widowmaker, pero recomiendo mejor flanqueadores como Genji y Sombra.
Para tanques puedes usar a Wrecking Ball y Winston, porque podemos llegar a donde sea con ella y se coloque de forma rápida y fácil, y como soporte podemos elegir a Lucio porque podemos llegar a Widowmaker trepando por las paredes de forma muy rápida. Ya vimos los DPS, ahora pasemos rápidamente a los tanques. Contra Diva, Sombra ayuda bastante y en mapas de control, Symmetra, pero no hay ningún DPS completamente eficiente ya que Diva es un counter de los DPS como tal. El mejor tanque contra Diva es una Zarya, porque no puede tener el daño con la matriz, y para soportes realmente no hay un counter como tal, pero Lucio es bueno gracias a su velocidad y para mantenerte con vida. Doomfist realmente lo puedes enfrentar con cualquier DPS, pero puedes usar a Sombra si le está haciendo la vida imposible a tu equipo. Con el hack prácticamente lo haces inútil. Y como tanque, Orisa lo revienta bastante fácil, y luego como soporte, Ana es un counter excelente ya que no puede tener las granadas ni el dardo sedante. Junker Queen la puedes counterear con Hanzo y Mei. Para tanques, Winston es bastante eficiente junto a Roadhog. Para soportes, Ana ya que puedes neutralizar su curación y quedará prácticamente inútil. También puedes usar a Kiriko. Contra Orisa lo principal es estar al tanto cuando gastes sus habilidades, y podrán darle fácilmente en la cabeza con cualquier héroe, pero yo te recomendaría a Bastion siendo precavidos y a Ashe. El mejor counter como tanque es Zarya, porque prácticamente no puede neutralizar el rayo. También puedes usar a Winston, pero no necesariamente para pelear contra ella, sino para ir por su equipo aprovechando su poca movilidad. Y como soporte, a Ana, siendo imprescindible ya que funciona bastante bien otra vez por la granada de anti-healing y Zenyatta por su orbe de discordia. Para hacerle counter a Ramatra, los DPS que funcionan bastante bien son Sojourn y Tracer. En el rol de tanque tenemos a Winston. No para pelear contra él, sino para ir por su equipo, además de que su escudo es extremadamente útil contra Ramatra. Y en el rol de soporte, Ana, que va a ser muy útil para evitar la presión de Ramatra. Para Reinhardt, lo mejor es el spam contra el escudo, y después eliminarlo resulta sencillo. En el rol de DPS puedes utilizar a Pharah ya que es bastante fácil darle tiros desde el aire. También puedes usar a Youngrad. Incluso en la lista puedes agregar a su Yorn sin problema aprovechando la recarga de energía al dispararle al escudo. Para tanques tenemos a Orisa por la presión que puede meter y de soporte a Ana, que es perfecta contra Reinhardts extremadamente agresivos. Contra Roadhog los mejores son Youngrad, Soldado y Hanzo. Como tanques lo mejor es Diva o Zarya. Y como soportes, Ana definitivamente es el counter principal porque uno de los puntos fuertes de Roadhog es su curación. Para destruir a Sigma, lo mejor son los personajes de corta distancia como Reaper, Symmetra o Mei. Y también Sombra es bastante buena. Para tanque, Winston es bastante eficiente. Y para el rol de soporte, Baptiste y Lucio son perfectos para fastidiar la ulti de Sigma. Contra Winston, Reaper es un counter muy bueno contra Winston. Y para tanque, Diva revienta a Winston porque nos permite acercarnos mucho a él y darle muchos tiros a la cabeza. Roadhog también es buen counter y de soportes, Ana con su granada siempre es buena. Y Mercy, ya que es prácticamente imposible para Winston matar por sí solo a un héroe que está siendo curado por Mercy. Para hacerle counter a Wrecking Ball necesitamos pararlo. Como DPS tenemos a Sombra, que es muy buena contra Wrecking Ball, y como tanque vamos a utilizar a Roadhog que fácilmente puede engancharlo y detenerlo. Como soporte, Ana por el dardo tranquilizante. Como último tanque tenemos a Zarya, que es un héroe difícil de hacerle counter, pero Widowmaker le hace bastante daño a una distancia segura. Para tanque la mejor opción que veo es Reinhardt, para ganar tiempo en lo que tu equipo se posiciona para ayudarte a eliminar a Zarya, ya que Zarya necesita mucha ayuda de su equipo para destacar y sabemos que eso a veces es difícil de encontrar. En el rol de soporte, Baptiste tiene bastante utilidad y su ulti es suficiente para romper la segunda burbuja de Zarya y eliminarla rápidamente. Ahora pasemos a los counters de los soportes. De igual manera les haré una lista, pero contra los soportes básicamente tienen que estar al tanto del uso de sus habilidades y de su movimiento. Partiendo de ahí, comencemos. Comencemos con Illari. En el rol de DPS prácticamente cualquier hitscan funciona bien, pero puedes utilizar a Cassidy y Widowmaker. Para tanques, Winston es un héroe perfecto para estarla molestando y de soportes, Kiriko es muy buen counter contra Illari junto a Baptiste. Contra Ana, en el rol de DPS, Ashe puede tomar mucha ventaja. El único problema es Bob ya que lo puede dormir, pero si te esperas a que gaste su dardo, puedes sacarle provecho a tu ulti. En el rol de tanque, Diva y principalmente en el rol de soporte, Kiriko es la mejor contra Ana ya que puedes contrarrestar su anti-healing. Para hacerle counter a Baptiste, siempre debes estar al tanto de su campo de inmortalidad. En el rol de DPS tenemos a Widowmaker, ya que puedes eliminarlo antes de que use su campo de inmortalidad. En el rol de tanque, Roadhog es muy bueno contra Baptiste para sacar a alguien de su campo de inmortalidad o con su ulti destruirlo al mismo tiempo que atacas al equipo enemigo.
Y en el rol de soporte, Ana e Yari pueden hacerle bastante daño. Contra Brigitte, para DPS puedes utilizar a Yonrad. Puedes alejarte de ella fácilmente y al mismo tiempo sacarle provecho a tu ulti, ya que el equipo enemigo debe jugar cerca de Brigitte para su curación de inspirar. En el rol de tanques puedes utilizar a Ramatra, ya que su ultimate supera bastante la curación de Brigitte, y en el rol de soporte a Baptiste, ya que puedes jugar fuera de su rango y hacerle mucho daño. Para Kiriko, en el rol de DPS puedes utilizar a Widowmaker, Echo y Pharah. Pueden hacerle pasar un mal rato a Kiriko y se le dificultará ella hacerles daños a ustedes. En el rol de tanque, con Winston puedes meterle presión a Kiriko para forzar sus habilidades. Y en el rol de soporte, desafortunadamente la mejor opción que veo es usar a otra Kiriko por igual. Contra Lifeweaver, en el rol de DPS tenemos a Sombra, ya que gracias a su hackeo lo haces inútil y con tu ulti puedes destruir el árbol de la vida. En el rol de tanque tenemos a Diva para empujar y llegar a la plataforma de pétalos. En el rol de soporte puedes utilizar a Lucio, ya que Lifeweaver es malo a corta distancia y con Lucio te será fácil llegar hasta él y molestarlo. Para hacerle counter a Lucio en el rol de DPS tenemos a Sombra y Symmetra. Le pueden hacer pasar un mal rato. En el rol de tanque puedes usar a Ramatra para reducir su movimiento y su ulti es de las formas más rápidas de lidiar con la ulti de Lucio. En cuanto a soporte, puedes usar a Moira gracias a su rango. El movimiento de Lucio no te será problema. Para Mercy, en el rol de DPS, cualquier hitscan es buena opción, pero recomiendo a Cassidy. En el rol de tanque, a Diva, ya que es el único tanque que puede moverse cómodamente por el aire, y para soportes, Ana e Yari. Son perfectas para molestarla en cualquier rango. Contra Moira, en el rol de DPS, con Torbjorn te será muy fácil contrarrestarla con tu torreta, ya que no hace el daño suficiente y sus orbes no afectan a la torreta. En el rol de tanque puedes utilizar a Diva contra sus orbes y te será fácil de perseguir también. En el rol de soporte la mayoría se le complicará el 1 versus 1, pero Ana es la mejor para mantener la raya y forzar su evanescencia. Finalmente tenemos a Zenyatta. Para DPS, Tracer es muy buena gracias al hitbox de Zenyatta, pero debes tener mucho cuidado porque sí podría matarte. En el rol de tanque puedes usar a Zarya. Sus burbujas son la mejor manera de limpiar sus orbes. Y para soportes puedes utilizar a Ana e Yari, gracias a su mejor rango de tiro y no serás blanco fácil para él. Además, la granada de Ana es perfecta contra Zenyatta. Hice lo mejor que pude para darles una lista lo más rápida y completa posible. Si les gustó el video, suscríbanse y dejen en los comentarios cualquier dato que sea útil para los demás. Yo sé que se le podría dedicar un video completo a cada héroe más a detalle, pero espero les haya gustado. Yo soy Dado, que tengan un buen día y nos vemos en el siguiente video.